Si es la primera vez que llegas a este video, me presento, soy Andrés, más conocido en redes como Andrés Emprende Digital. Me he dedicado a diferentes negocios durante varios años, he emprendido en diferentes negocios. Al día de hoy me dedico especialmente al negocio de Airbnb y también enseño a las personas a hacer Airbnb de la manera correcta. ¿Qué ha sucedido? Que en todo ese tiempo que yo he recorrido en Airbnb, que llevo más de 6 años, me he dado cuenta cómo se ha comportado el mercado. He aprendido de muchos errores que he cometido, he aprendido de mentores y he aprendido de gente que es muy experta en este mercado, de la gente más profesional y que tiene muchísimas propiedades. Y gracias a eso he desarrollado ciertas estrategias, ciertos métodos que me han funcionado para poder trabajar de una manera más profesional en el negocio de Airbnb. Actualmente estoy manejando más de 10 propiedades en las cuales algunas son de subarriendo, otras son de administración y pues me generan un flujo de caja interesante. Lo importante aquí es lo siguiente: he habido una disminución de reservas durante los últimos, digamos, meses, en lo cual lo he confirmado con diferentes personas que están en este mercado y me he dado cuenta de lo que está sucediendo en este mercado actualmente. Todos los mercados, independiente de qué tipo de mercado sea, cuando llega a una cima, cuando llega a un punto en el cual hay mucha afluencia en el negocio, empieza a llegar a esa cima y de repente empieza a caer. Pero esto no es malo. ¿Qué sucede cuando empiezan a caer este tipo de mercados? Que se empiezan después a estabilizar. Cuando se empiezan a estabilizar, esto simplemente ocurre con un fin natural de los mercados en el cual solamente las personas que hacen correctamente este negocio van a sobrevivir y incluso van a obtener la mayor tajada del mercado. Lo cual es bueno si tú haces Airbnb y lo haces de una manera más profesional, lo haces entregando absolutamente todo lo mejor posible y sabes hacerlo, porque hay que saber hacerlo. No es como antes, que simplemente tú tomabas unas fotos de una cama, tú tomabas unas fotos básicas y obtenías absolutamente todas las reservas que quisieras. Yo viví esto fue algo que experimenté en mi vida y por eso mismo he visto el recorrido de ese mercado, que era tan fácil, que era tan sencillo obtener reservas, al día de hoy que se ha pulido ese mercado, se ha vuelto más exigente y incluso detalles como, por ejemplo, tú tienes que incluir mayor cantidad de amenities o servicios de calidad que busquen los huéspedes, por lo cual va a ayudar a que tú puedas obtener, digamos, más reservas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al haber tanta competencia, tú tienes que exigirte más para que pueda funcionar el negocio. Adicional, hay otros temas de los cuales yo te voy a seguir hablando, pero en general existe el tema de la ubicación, que es vital, es de vital importancia para que pueda funcionar en Airbnb. ¿Qué es lo que yo he visto en el transcurso? Yo viví una experiencia en la cual puse en un punto específico un Airbnb hace unos años. Ese punto específico me funcionó muy bien. Se comportaba de una manera en la cual tenía reservas constantes. Pero de repente yo tuve un inconveniente en ese espacio, yo lo tenía alquilado y me lo pidieron porque no les gustaba el tema del ruido en ese sector, porque están haciendo mucho ruido, digamos, mis huéspedes. Entonces me lo pidieron finalmente. ¿Qué pasó? Que yo salí de él y alrededor de un año y medio después de eso, yo puse otro Airbnb en un punto cercano a ese, pero era a unas cuadras, digámoslo, aproximadamente ponle unos 6-7 minutos en carro o menos incluso, mucho menos yo creo, puede ser incluso unos 5 o 6 minutos aproximadamente. Pero ¿qué pasó? Al estar tan cerca, pero no en el mismo punto específico, de repente no se comportaba de la misma forma. Y yo noté este cambio, digamos, este diferencial en reservas, y no era específicamente por solamente la ubicación, porque estaba muy cercana a la otra. Entonces empecé a ver ciertos comportamientos de reservas que ya costaba un poco más obtener esas reservas, que ya, digamos, el flujo de reservas era un poco menor comparado anteriormente. Entonces empecé a notar que hay algunos cambios en el comportamiento de las reservas, hay algunos cambios en el flujo de reservas, el porcentaje de reservas a comparación de años anteriores ha empezado a afectarse un poco más, y esto ha hecho que tengamos que tener unos cambios y ofrecer un plus, ofrecer un adicional siempre en todo momento, para que nuestros huéspedes siempre obtengan, digamos, algo extra, algo adicional, para poder convencerlos y tenerlos en el alojamiento lo más cómodos posibles. Entonces, todo esto me ha llevado a diferentes situaciones
que les voy a contar. Por ejemplo, he hecho algunos cambios que hacen que el huésped se sienta un poco más confortable en mi espacio, lo cual ha causado que los huéspedes que me llegan específicamente se sienten tan bien que en muchas ocasiones alargan la estadía y por lo tanto, al no haber tantas reservas, el mismo huésped lo tengo feliz y se me queda mayor tiempo posible. Y de esta manera y muchas otras es como yo he podido manejar el negocio a lo largo del tiempo y digamos que yo he hecho el Airbnb de la manera, digámoslo así, como más difícil. ¿Por qué más difícil? Porque yo he rentado para rentar. Entonces, ¿qué quiere decir? De que yo cojo los alojamientos, los rento vacíos, los hago amoblar yo mismo y de esta manera le saco el flujo de caja suficiente para pagar los servicios, el arriendo, todos los gastos adicionales que tenga que tener el alojamiento y de esta manera he podido desarrollar mi negocio. ¿Qué pasa? Que he visto muchos negocios de Airbnb que los han puesto recientemente, los han puesto anfitriones nuevos completamente sin experiencia y están siendo afectados fuertemente. ¿Por qué están siendo afectados fuertemente? Número uno, el mercado como se ha vuelto más exigente y se llega a un anfitrión con poca experiencia o nula experiencia sin saber cómo manejar este negocio, aquí es donde empiezan los problemas y de esta manera es que él no sabe o ella no sabe cómo manejar las situaciones, cómo configurar la aplicación, cómo adaptarse al mercado, cómo hacer un estudio correcto para saber el precio específico, dónde operar el Airbnb de la manera correcta, con qué reglamentación y muchas otras cosas que influyen en el correcto funcionamiento de esto. Adicional está el tema también del SEO, eso es cómo se posiciona, dependiendo de cómo tú tengas organizado en la aplicación, se va a posicionar mejor o peor en la aplicación y de esta manera vas a obtener los primeros lugares o los más bajos. Y quiero contarte una experiencia que he vivido justamente aquí donde yo estoy viviendo. Yo estoy viviendo en un edificio de Airbnbs. La gran mayoría de espacios o apartaestudios, porque eso es zona de apartaestudios, que están aquí son espacios que son enfocados comercialmente. Quiere decir, los utilizan para oficinas o los utilizan para Airbnb directamente. Y todo esto me ha demostrado un mercado, digamos, cómo se ha comportado. Lo he estado analizando. Y he visto ciertos comportamientos y ciertos casos en los cuales, por ejemplo, les estaba diciendo, llegan anfitriones nuevos sin experiencia y tienen pocas reservas. ¿Qué es lo que está pasando? Que he visto nuevas cuentas que crean y nuevos alojamientos que los hacen amoblar los mismos dueños con los gustos de los dueños sin tener absolutamente nada de conocimiento del mundo turístico, sin tener nada de conocimiento de Airbnb, sin tener nada de conocimiento de cómo amoblar correctamente un espacio para Airbnb, porque no es la forma como le gustaría al dueño o la dueña, no es la forma correcta siempre. Hay ocasiones que sí funcionan muy bien, pero no siempre tú tienes que amoblar o decorar tu alojamiento como te gusta realmente, porque hay mercados en los cuales, digamos, la forma, digamos, de amoblar tu espacio no es la más adecuada para la gran mayoría de personas. Y esto influye en gran medida. Eso ha hecho de que yo me especialice un poco en el tema del diseño interior. No soy un experto en diseño de interiores, pero los diseños que yo he puesto en mis Airbnbs funcionan de maravilla, son muy atractivos. Adicional a otros detalles como el tema de las fotografías correctas, que se vean profesionales. El punto aquí es, he visto espacios acá mismo donde yo estoy viviendo y tienen una demanda exageradamente baja. Incluso una cuenta de una administradora de Airbnb que está manejando un apartamento acá mismo que fue amoblado por la misma dueña. Es increíble, pero en más de 2 meses me cuentan que no ha tenido ni una sola reserva por medio de Airbnb. Es tal el punto que yo he tenido tanto flujo de personas directamente en mis Airbnbs que en ocasiones no tengo dónde ponerlos porque tengo todos llenos y he tenido que mover de mis propios huéspedes a ese espacio específico porque es el único que mantiene solo de la gran mayoría de apartamentos que hay aquí. Hay algunos otros que los encuentro solos la gran mayoría de veces, pero ese específico nunca se renta por Airbnb. Entonces yo lo utilizo a mi conveniencia por temas de comisiones y envío mis huéspedes a ese específico porque nunca está ocupado. Entonces me queda fácil para mover mis huéspedes ahí cuando no tengo espacio yo. Pero el punto es, ponte a pensar, imagínate que tú vas a entrar en este negocio y digamos que tú no eres el dueño de ese espacio, de ese apartamento o de ese Airbnb que vas a montar, tú no eres dueño y tendrías que alquilarlo, por ejemplo. Imagínate, alquilarlo
amoblarlo sin conocer, sin tener idea de cómo se funciona este negocio, de cómo hacer este negocio correctamente. Y tú entras en eso y, por ejemplo, lo amolaste como lo amoló esa persona, configuraste en la aplicación tal cual como lo configuró esa persona y te vas a dar cuenta y no genera ni una sola reserva el primer mes. Entonces, todo el costo que conlleva tener ese apartamento, así sea vacío, tú tienes que pagar los costos, que es el valor del arriendo, por ejemplo, si lo arrendaras, porque no eres tú el dueño. Imagínate el problema de lidiar con eso. Tú tendrías que estar en negativos mes tras mes por el simple hecho de desconocer, por no tener conocimiento, por no querer aprender, por no querer educarte, no hacer un correcto estudio de mercado, no analizar el tema de cómo uno debe decorar correctamente un espacio. Son muchos aspectos que tú tienes que tener en cuenta para poder desarrollar correctamente y con el menor riesgo posible Airbnb. Así que ese es el mensaje que yo te quiero dar. Ten mucha precaución si tú empiezas a hacer Airbnb, si tú piensas hacer Airbnb en estos momentos. Airbnb es muy buen negocio, pero puede convertirse en un terrible negocio, puede convertirse en un dolor de cabeza si no lo sabes hacer, si no haces un estudio de mercado, si no sabes cómo decorar correctamente, si no sabes cómo, por ejemplo, manejar un correcto precio dependiendo de la zona o buscar un punto específico donde haya flujo de turistas o un espacio donde, digamos, está muy bien ubicado y pueden, digamos, las mismas personas de tu ciudad, de tu país, reservarlo por alguna necesidad específica que tenga el sector. Son muchos aspectos que tú tienes que tener en cuenta. Mi invitación es a que te eduques. En este canal encuentras muchísima educación acerca de Airbnb. Encuentras muchas cosas que te van a servir y te van a ayudar de manera gratuita. Y si ya quieres dar un paso seguro completamente, yo te puedo guiar paso a paso y te puedo ayudar en todo lo que tú ya vayas a necesitar. Podríamos hacer un estudio de mercado, podríamos analizar exactamente tu caso específico porque cada caso es distinto. Ten en cuenta, la educación que yo te doy gratuitamente es abierta al público, pero no es específica en un caso, digamos, especial que sea el tuyo tal vez. Todos los casos son distintos. Hay casos que hay que analizar muy bien las situaciones. Y recuerda, estamos en un mercado que está complejo. Está pasando algo difícil, por ejemplo, en el mercado de Tulum, México, Quintana Roo, que allá mismo hay una sobreoferta muy grande y está ocurriendo una situación en la cual hay tantos Airbnbs que están bajando los precios de una manera absurda. Lugares que podrían costar doble, el triple, hasta mucho más, y están completamente regalados, costando lo que costaría, digamos, en este edificio que es un edificio en Colombia, Medellín, donde es muy básico y aquí, por ejemplo, el mercado está rondando entre los 30 a más o menos $50 por noche. Y esos valores, incluso los más bajos, están obteniendo esos precios en Tulum, que me parece una locura para ser México y una zona tan turística como Tulum, pero eso está pasando actualmente. Entonces, ten mucha precaución si tú vas a hacer un Airbnb y dependiendo del sector tienes que analizar muy bien cómo está el mercado. Si de verdad quieres ahorrarte dinero, si quieres que yo te ayude, que te guíe paso a paso con mi experiencia, con mi recorrido, con todos los errores que yo cometí, que yo te puedo evitar que tú cometas y ahorrarte muchísimo dinero, muchísimos dolores de cabeza, te puedo apoyar. Voy a dejar los links de contacto, ahí me puedes contactar directamente por WhatsApp, hablamos y podemos llegar a un acuerdo en el cual yo te puedo hacer tu caso específico, analizarlo, hacer un estudio de mercado y para que hagamos un Airbnb exitoso de verdad. Hola Andrés, ¿cómo estás? Ay Andrés, quería contarle que estamos súper felices con la clase que recibimos con ustedes. Desde ese día que estuvimos en la clase, desde ese día empezamos a tener ya reservas. Mira que teníamos pues el loft sin reservas ni nada. Y desde ese día ya lo tenemos lleno prácticamente casi que hasta febrero. Entonces estamos súper felices. Quería darle las gracias. De verdad que fue la mejor decisión que pudimos haber tomado el curso con usted. Y no, pues gracias. Ahí le voy a mandar captura del calendario del loft para que vea cómo está lleno. Por ejemplo, cambié las fotos, pagué pues a una persona que sabe de eso pues para que me colaborara, fotos en alta calidad. El título lo mejoré, la descripción, agregué algunas cosas, o sea, puse unas cosas nuevas allá. eh, y bueno, y todo esto sí me hizo más viral y tuve muy buen desempeño en diciembre. Entonces, todo eso se notó el cambio pues, aunque yo sigo viendo sus videos, estoy aprendiendo ya a manejar pues más la plataforma, a utilizarlo un poquito mejor y ahí voy con eso.
Antes yo tenía más reservas en Booking que en Airbnb y ahorita pues digamos que en Airbnb se está yendo por ahí un 60-70% más. Entonces me ha ido excelente con eso.